Ingeniero, compañeros, muy buenas tardes. Eh, Mi tema a auditar es la gestión de información y tecnología en la base de datos del INEI del departamento de Puno. Y la área auditada es el departamento de TI del INEI. Y como manera de introducir, el INEI es un organismo público que se dedica a la generación, producción y difusión de las informaciones estadísticas. Como bien sabemos, se dedica en las diversas áreas, ya sea en la área de salud, educación, vivienda, agropecuario, pesca, manufactura, electricidad y entre otros. Y es tan importante la información que difunde el INEI que nos ayuda a nosotros para la buena toma de decisiones. Es por ello que yo me he planteado auditar la gestión de base de datos que tiene el INEI por la necesidad de abordar las deficiencias que tiene en el almacenamiento de datos, asimismo la importancia de implementar tecnologías más actualizadas para así optimizar la gestión de base de datos que tiene la INEI. Y para ello he hecho una solicitud para realizar la auditoría, el cual está detallado en el anexo 1. Eh, de acuerdo a la solicitud es, que se ha solicitado de la visita preliminar, el principal objetivo es familiarizarnos con el entorno y asimismo recopilar información relevante para así establecer los objetivos claros para auditar en esta área. Y bueno, la solicitud se realizó a la oficina departamental del INEI, la cual está dirigida por la ingeniera Danitza María Chávez. Y en base a la visita preliminar que hemos tenido, me he planteado el siguiente objetivo general, que es evaluar la gestión de tecnologías y sistemas de información en la base de datos. Asimismo, los objetivos específicos que me he planteado es evaluar la capacidad de procesamiento de la base de datos, como también evaluar la integridad y veracidad de la base de datos. Asimismo, evaluar la seguridad y cumplimiento normativo de la base de datos. Ya planteándome esos objetivos, he decidido que estos van a ser los puntos a evaluar, los cuales justifican mis objetivos. Para el objetivo 1 es evaluar la capacidad de procesamiento de la base de datos. Los puntos que vamos a evaluar es evaluación de rendimiento y almacenamiento, mantenimiento y administración de la base de datos, asimismo la evaluación de procesos y flujo de trabajo, como también verificar la actualización del sistema de base de datos. Y para los puntos que vamos a evaluar para el objetivo 2 es verificar la implementación de controles de integridad de datos, evaluar los mecanismos de respaldo y recuperación de la base de datos, como también revisar los procedimientos de limpieza de la base de datos y asimismo evaluar la validación de datos. Y los puntos que vamos a evaluar para justificar nuestro objetivo 3 es la evaluación de controles de seguridad y verificación del cumplimiento normativo. Asimismo, a esos puntos que nosotros vamos a evaluar hemos asignado ponderaciones, como las que pueden observar por ejemplo, aquí en la tabla principal vemos, ¿no? De nuestros puntos principales tenemos una ponderación. En la evaluación de rendimiento y optimización es el 15%. Y a ese 15% lo fundamenta los puntos que nosotros vamos a evaluar es verificar la calidad de los datos, capacidad del almacenamiento, asimismo verificar la velocidad de acceso. Esos son los puntos que nosotros vamos a evaluar, los cuales justifican al 15% de la evaluación de rendimiento y optimización. Y así sucesivamente para cada uno de nuestros puntos hemos tenido que hallar subpuntos que justifiquen la ponderación que nosotros estamos asignando. Asimismo, contamos con nuestra guía de auditoría, la cual las actividades que nosotros estamos evaluando están justamente bajo los puntos que nosotros tenemos. Se requiere optimizar las consultas. Asimismo, tenemos la actividad que vamos a evaluar es lo que es evaluación de procesos y flujos de trabajo. El procedimiento es revisar las encuestas de satisfacción de los usuarios. Y dentro de ahí las herramientas que nosotros vamos a usar es Google Forms, asimismo el Microsoft Visio y otras herramientas, como por ejemplo mapas de proceso. Y las observaciones que nosotros hemos identificado es que
hay algunos procesos que son muy ineficientes y bueno, se recomienda capacitación y buenas prácticas para la gestión de datos para así mejorar el rendimiento. Y así sucesivamente para cada uno de nuestros puntos hemos designado las herramientas y las observaciones que hemos obtenido en el momento. Asimismo, cuento con mi dictamen preliminar, el cual encontramos que hay deficiencias en el almacenamiento de datos y tecnologías utilizadas, como también la falta de autenticidad de la base de datos y la insuficiencia de los controles de seguridad y cumplimiento normativo. Hemos visto algunas deficiencias que pueden poner en riesgo la integridad de la información que en este caso brinda la INEI. Como también tenemos nuestro resumen de desviaciones detectadas. Dentro de las situaciones, por ejemplo, tenemos lo que es la capacidad insuficiente de procesamiento de la base de datos. Las causas sería el aumento de volumen de datos y la complejidad, ¿no? Sabemos que hay momentos en los que INEI puede recibir de alguna institución una base de datos amplia y quizás esta no es suficiente, con la gestión de base de datos que ellos manejan no es suficiente para procesar esa información, por lo cual se recomienda actualizar los recursos técnicos que ellos tienen, los servidores y asimismo los sistemas de almacenamiento que usan. Como también tenemos lo que es la falta de controles adecuados de integridad y veracidad de los datos. Como causa tendríamos la implementación de los datos o los procesos de validación son insuficientes, lo que de alguna manera puede no ser tan confiable o alterar la información. Y la solución que se recomienda es hacer respaldos o procesos de validación para que los datos sean más eficientes. Asimismo, contamos con nuestros cuadros y estadísticos concentrados de información. Aquí podemos ver que vemos justamente los puntos evaluados y las ponderaciones que anteriormente los habíamos designado, la ponderación esperada. Pero sin embargo, aquí vemos también los observados, es decir, que nosotros esperábamos en la evaluación de rendimiento y optimización un 7%, más sin embargo, al momento de ser evaluado, solo hemos obtenido el 5%. Del 100% que nosotros esperábamos, solo hemos encontrado una satisfacción del 82%. Y asimismo aquí tenemos los anexos de recopilación de información, los que justifican justamente a nuestro cuadro estadístico, a los valores esperados y observados que nosotros poseemos. Dentro de ahí, cada uno de mis puntos han sido desarrollados con preguntas. Por ejemplo, para mi primer punto, que es evaluación, rendimiento y optimización, la pregunta que se ha realizado es: ¿qué medidas se han implementado para mejorar el rendimiento de la base de datos? A, optimización de consultas. B, uso de índices adecuados. C, optimización de configuración del servidor de la base de datos. Y así sucesivamente para cada uno de mis puntos he realizado una encuesta, cuestionario para recopilar la información. Y al final tenemos un dictamen final, lo cual nosotros llegamos a las siguientes observaciones que hemos encontrado: deficiencias en el almacenamiento de base de datos, asimismo la falta de autenticidad en la base de datos, como también las insuficiencias en los controles de seguridad y cumplimiento normativo de la base de datos. Entonces, este dictamen final va dirigido a la oficina departamental del INEI, a la encargada, que es la ingeniera Danitza. Y como conclusión final tendríamos las siguientes recomendaciones, como adoptar tecnologías actualizadas de almacenamiento, ya que es muy importante a que obtengan tecnologías más actualizadas, ya que con el tiempo también es importante de que se vayan actualizando y la información también sea más segura. Como también establecer protocolos seguros que incluyan autenticidad y cifrado de datos. Y como final, la recomendación que damos es realizar evaluaciones periódicas para garantizar la precisión, veracidad y seguridad de la información que brinda la INEI. Gracias.